Hola, somos el grupo No Censurado y vamos a hablar de Marie Curie, probablemente una de las científicas más importantes y más conocidas, más conocidas. La propuesta que vamos a traer este día va a ser la siguiente. En primer lugar, le vamos a hablar a los que vengan al stand por encima, sin enrollarnos, de su biografía, su campo científico, su aportación científica, o sea, lo que aportó, y los obstáculos y condiciones que se encontró por ser mujer. Marie Curie destaca en el mundo de la física y de la matemática. Nació en Varsovia, heredó la profesión de sus padres, de maestros, de profesores, y descubrió el polonio y el radio. Además, fue pionera en el campo de los rayos X. Y como consecuencia, murió por ello, por trabajar en radioactividad. Les hemos traído este cartón para preguntarle qué debería haber hecho Marie Curie para salvarse de su fallecimiento. O sea, que les preguntaremos que qué creen que se hubiese puesto como material, la distancia a la que ha debido estar de la radioactividad y el tiempo. Ahora mis compañeros harán un experimento acerca de los rayos X y un juego. Primero hemos realizado un juego que va a consistir en cartulina y sobre la información de la biografía tendrán que colocarlo en el lugar correspondiente. En segundo lugar, hemos hecho un experimento láser que explicará mi compañero. Como ha dicho mi compañero, Marie Curie fue pionera en los rayos X y hemos querido proyectarlo a través de un puntero láser, el cual haremos que incida en el cristal y rebotará en el cartón, emitiendo sonido a través de este tubo, provocará la distorsión del puntero láser. Y también por último hemos hecho como esta maqueta de radiografía, en la que hemos puesto una radiografía y queremos representar pues el beneficio que ha traído para el mundo de la medicina hoy en día. Vamos a hablar sobre María la Judía, que vivió entre el siglo I y III. Ella inventó, entre muchas otras cosas, el queretaque, el tríbico y el baño María. Vivía en Alejandría, que está colocada aquí. Bueno, pues nosotros vamos a hablar sobre el tríbico. El tríbico se utilizaba para obtener las sustancias purificadas a través de la destilación. La destilación era la separación de sustancias de las mezclas líquidas mediante la condensación y la vaporización, e influía en las características de la sustancia y el punto de ebullición. Bien, pues nosotros vamos a darle a los visitantes este papelito para que ellos puedan construir el tríbico mediante esto. Esto es una vasija de barro donde estaba la sustancia a destilar, que pasaba por unas barras de cobre y llegaba a otro recipiente la sustancia ya destilada. Después vamos a pasar al querotaki, que servía para para calentar la sustancia que se utilizaba en la alquimia y recoger su vapor. María estudió el vapor del mercurio y del azufre y se dio cuenta que al hervirlo el vapor se condensaba en la parte superior del cilindro y después el líquido caía, y creía que era una reconstrucción de la formación del oro en el interior de la Tierra. Y por último, y probablemente es el invento que todo el mundo conocemos de María la Judía, el baño María. Tenemos tres recipientes. Bueno, el baño María consiste en una vasija más pequeña, meterla en una más grande, con agua en ebullición, para calentar sustancias líquidas o sólidas de forma unificada e indirecta. Pues nosotros vamos a utilizar A3 para enseñar el chocolate sin calentar, el chocolate medio derretido y después ya el chocolate totalmente fundido. Y después a las personas que hayan sido capaces de realizar el tríbico, le vamos a dar fruta con chocolate. Somos las maestras y vamos a explicar nuestra científica, que es Rita Levi Montalcini. Ella fue la mujer que descubrió el factor del crecimiento nervioso y por ello recibió un premio Nobel. Para hablar así un poco sobre la vida de Rita, Rita nació en Turín, en una familia judío-sefardí, en tiempos así un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, por lo que tuvo bastantes problemas por el tema de los judíos y eso, la dictadura de Mussolini, y
Rita, su padre no quería que ella estudiase, entonces le costó mucho trabajo, la verdad, que sacarse la carrera. Para ello tuvo que trabajar en una panadería, tuvo que emigrar porque la situación en Italia no era para que una persona judía se quedase allí, y allí realizó sus estudios en Estados Unidos y finalmente regresó a Turín, donde acabó la carrera. Su descubrimiento más importante, como he dicho anteriormente, es el factor del crecimiento nervioso, que es una proteína que se encuentra en el sistema nervioso y hace que crezcamos. Sobre todo es bastante importante porque se produce el desarrollo embrionario, es muy importante para el desarrollo embrionario, y ella recibió el premio Nobel junto a Stanley Cohen, ya que era una mujer y no podía recibir el premio Nobel sola. Respecto a las actividades que vamos a realizar, hemos decidido hacer un Twister, el famoso juego del Twister, en el que vamos a leerle un pequeño resumen de la vida de Rita y vamos a realizar preguntas y pondrán el miembro que le toque en una ruleta que hemos preparado, y si contesta la pregunta bien, pues pondrán el miembro que le toque, el miembro en los círculos. Después hemos también preparado un experimento respecto a la sangre, que es sobre la centrifugación de la sangre para descomponer los distintos componentes que tiene la sangre, como el plasma, los glóbulos rojos, glóbulos blancos, y os animo a que paséis por nuestro stand. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre quién es María Sibila. María Sibila es una científica que nació en 1647 en Frankfurt, Holanda, pero gran parte de su vida lo vivió en Ámsterdam. Ella pertenecía a la clase social alta, como la mayoría de científicas, para dedicarse a la ciencia tenían que pertenecer a esta clase social. Se le reconoce mucho porque dibujó muchísimo, era una gran pintora, gran parte de sus recursos financieros vinieron de aquí, y a día de hoy sus obras son consideradas obras maestras, es algo muy destacable suyo. Fue pionera en estudiar la metamorfosis, ella viajó muchísimo a Surinam, por ejemplo, y descubrió pues eso, cómo iba el proceso de metamorfosis, y también fue pionera en el estudio de la entomología, descubrió muchas clases de insectos y demás. Para trabajar María Sibila, nosotros hemos propuesto que a través del juego aprendan ciertos conocimientos sobre la metamorfosis y las plantas, porque fueron los temas que ella más tocó en la pintura. Un rosco está dedicado a la metamorfosis y otro a las plantas, y un poquito de su biografía. Hemos preparado una serie de preguntas, por ejemplo, qué usaba la botánica, la acuarela, el agua, tal, esas son las respuestas que hemos hecho. Y bueno, esa es la idea, y que se repartirán a los ganadores una serie marcapáginas. Hola, buenas, somos el grupo La Piña, compuesto por Gloria Delgado Mesa, Cristina Delgado Sánchez, Amanda Sánchez Y Rafael Fernández. y nuestro proyecto básicamente se basa en la mujer científica que como es Ada Lovelace. Ada Lovelace fue nacida el 10 de diciembre de 1815 y fue reconocida por su trabajo sobre la máquina analítica de Charles Babbage, que Charles Babbage es este como vemos aquí. Y es reconocida por inventar el primer algoritmo matemático procesado por esta máquina, que es la que vemos aquí. Nuestra actividad, que es la que te hemos propuesto para cuando seamos docentes, para poder explicarle a los niños, es un laberinto, como vemos aquí, donde vemos la evolución de todos los ordenadores que ha habido desde el que inventó ella con la ayuda de Charles Babbage hasta el actual. Entonces los niños, a través del dedo o de algún lápiz, debe ir seleccionando y haciendo el recorrido hasta que llegue a todos los de estos. Y así, de una forma interactiva y graciosa, pues pueden ver los niños la evolución que ha habido. Y por último, lo que hemos hecho ha sido este ordenador, que lo hemos hecho a través de plastilina y cartones, para que los niños vean cómo ha sido la evolución y vean a través del laberinto cómo ha sido la evolución de los ordenadores hasta el de la actualidad. Pues nosotros vamos a hablar sobre una científica que estuvo viviendo a lo largo del siglo XX y que se llama Gertrude Billy-Elliot. Nos encontramos que esta científica nació en el año 1918 y tuvo una vida que no fue muy fácil, ya que a lo largo de su vida tuvo problemas a la hora de llevarlo a cabo los experimentos que realizó debido a su condición de mujer. Encontramos que también recibió el premio Nobel en 1988. Ella se centró básicamente en
3 enfermedades que son la leucemia, el SIDA y la malaria. Y ahora vamos a realizar un experimento donde se simula el cuerpo humano cuando está infectado y qué es lo que ocurre cuando nos sometemos a un tratamiento. Aquí encontramos, por ejemplo, un tratamiento que no ha sido efectivo, ya que encontramos que es oscuro, y aquí ya establecemos un tratamiento que sí da resultados, porque se aclara. También tenemos en nuestro proyecto el uso del botiquín para concienciar a los niños acerca de lo importante que son los primeros auxilios y también lo importante que es la automedicación, es decir, no automedicarse sin propenso del médico. El trabajo que os traemos hoy es sobre la científica Tu Youyou, científica china nacida en 1930 en la provincia de Zhejiang, China. En el mapa podéis ver dónde nació. Estudió medicina en la Universidad de Pekín y su contribución más importante es que ha encontrado un compuesto orgánico a partir de una planta que potencia la cura de la malaria. La planta es la Artemisia annua y el compuesto orgánico es la artemisinina. Como hemos dicho, es para potenciar la cura de la malaria. La malaria es una enfermedad transmitida por mosquitos infectados anófeles. Esta enfermedad consiste en la infección de los glóbulos rojos que viajan por el torrente de la sangre hasta el hígado, causando un alto número de muertes. A continuación vamos a explicar una serie de experimentos y gráficos que interpretan su trabajo. Como ha dicho mi compañero, Tu Youyou sacó a partir de la artemisia la cura a la malaria. Nosotros encontramos un ejemplo cercano, el de la aloe vera, mezclándolo con limón y con aceite, que nos puede curar, nos puede cicatrizar heridas y nos puede ayudar en afectar si nos quemamos, que nos palie un poco la molestia. Pero nos vamos al experimento ya de Tu Youyou, cómo separó ya los compuestos. En este caso, como no hemos encontrado la planta que ella utilizó, hemos utilizado espinaca, la hemos machacado, le hemos añadido alcohol, la hemos filtrado y hemos sacado una sustancia que después puesta en un papel de filtro con una base de alcohol. Encontramos la separación de los diferentes pigmentos. Ella separó los compuestos, pero nosotros estamos separando los pigmentos para que sirva para que ilustre lo que ella realizó. Liz Margulis es una científica que nació en el siglo XX en Chicago. Su vida personal fue tan ajetreada como su vida en el ámbito de trabajo. Esta bióloga estudió biología celular y genética. Desde un principio se sintió atraída por el mundo de las bacterias. Su trabajo se centró en desarrollar esa hipótesis que la condujo a formular su teoría de la endosimbiosis, que es la más importante. Su teoría más importante, la endosimbiótica, postula que algunos orgánulos, como los que tenemos aquí, propios de la célula eucariota, especialmente los cloroplastos y las mitocondrias, habían tenido su origen en organismos procariotas, que después de ser englobados por otros organismos, habían establecido una relación endosimbiótica con este. Se especula lo que las mitocondrias provenían de proteobacterias alfa y plastos de cianobacterias. Esto nos quiere decir que una célula procarionte se va comiendo a una mitocondria, pero aún se siente incompleta. Entonces esta mitocondria o la célula en sí, la célula animal, se come a unos cloroplastos como los que tenemos aquí y se establece una relación endosimbiótica y lo que queda es una célula vegetal. Esto lo hemos llevado al aula para los niños, porque los niños tendrán que... esto es para alumnos de tercero de primaria, y con un poco de plastilina tendrán que crear una célula procarionte, una célula bacteria que será la eficaz en la respiración, o sea, la mitocondria, y una célula eficaz en la fotosíntesis. Entonces, a través de este esquema que se le dará a los niños y a través de la plastilina y tal, podrán quedar maquetas más o menos como esta. Y una de las frases más importantes es que la vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian. Bueno, pues nuestra científica es Jane Goodall, es inglesa y sus investigaciones se basaron en las similitudes y en las diferencias que tenemos los humanos con los chimpancés. También defiende la campaña Movilízate, la cual intenta concienciar
sobre las guerras que existen en el Congo para reciclar el coltán y así disminuir el valor de este. Con los alumnos lo que hacemos con esta campaña es recoger los móviles que no utilizan y así poder reciclar, y intentamos concienciar a los alumnos de lo que sucede en otros mundos paralelos a nosotros y de sensibilizarlos con la naturaleza, porque como dice Jane, no podemos defender la naturaleza y los animales sin defender también a las personas que sufren en esta guerra. También tenemos un puzzle de la imagen de Jane para conocerla mejor e identificarla, comparaciones sobre lo que hacen los humanos con los chimpancés y así poder ver que somos muy similares a ellos. Y una de las diferencias que Jane corroboró es que los chimpancés pues tienen mucha más memoria que nosotros, y lo vemos en un juego de memoria que tenemos, que el humano es incapaz de hacerlo sin la colaboración de otras personas y sin embargo el chimpancé es capaz de hacerlo por él mismo. A cambio de recompensa de realizar las diferentes actividades, repartimos plátanos para que tengan ambiente de selva, como por ejemplo la cueva, los plátanos y demás con los chimpancés, y folletos sobre sus investigaciones, cómo fue ella y la campaña. Además tienen diferentes institutos de Jane Goodall en el que siguen investigando sobre los chimpancés y en el que siguen concienciando de lo importante que es la naturaleza para los humanos. Pues nuestro trabajo va sobre la científica Nócide, que fue una gran ginecóloga en su época. Nació en Atenas en el siglo IV y tuvo mucha importancia, ya que fue una de las mujeres que más luchó para que hoy en día las mujeres podamos estudiar ciencia. Tuvo muchas barreras sociales y por ello se tuvo que vestir de hombre y ejercer también, o sea, tanto estudiar como ejercer lo tuvo que hacer vestida de hombres. Es verdad que tuvo el apoyo de su padre y de su familia, pero mucha gente de la sociedad no lo veía correcto. Para acercar todo esto a la sociedad de hoy en día hemos hecho 2 tipos de juegos en los que mediante preguntas lo que hacemos es saber y hacerle llegar a la gente la importancia de la salud sexual y conocer también si muchas personas conocen o no algunos mitos de la menstruación o se creen muchas cosas que en realidad no son verdaderas. Nuestra científica es Carolina Herschel, nació en 1750 en Alemania y su sueño era dedicarse a la astronomía, pero su madre tenía una mentalidad que no quería que se dedicara a la astronomía, quería que se dedicara a ama de casa. Pero gracias a su padre y a su hermano pudo dedicarse a astronomía. Descubrió 8 cometas y 3 nebulosas, pero no fue descubierto sus conocimientos hasta que murió. Para ello nosotros hemos realizado 3 actividades. La primera son las fases de la luna, que las hemos realizado con galletas Oreo, para que tengan que completar los niños en todas las fases de la luna. La segunda actividad es hacer una nebulosa, ya que nuestra científica ha descubierto algunas nebulosas. La nebulosa está hecha con colorantes y con algodón. Y por último hemos hecho un planetario con todos los planetas, con el Sol, y nuestros planetas están todos hechos a escala, para que los niños tengan que ponerle arriba de cada planeta su nombre correspondiente. Bueno, pues nuestro trabajo está centrado en Mary Montagu. Fue una aristócrata británica que se abrió puertas a lo largo de todo el mundo. Ella sufrió la enfermedad de la viruela y esto fue lo que le llevó a investigar e experimentar para encontrar la cura de dicha enfermedad. Inoculó a sus propios hijos y vio que la técnica funcionaba. Lo que hizo es que se fue divulgando a lo largo de todo el mundo. Realmente se encontró la cura, pero no se la atribuyó a ella, sino se le asignaron los méritos a un hombre, como ha ocurrido siempre, muchísimos años después. Y bueno, aquí tenemos una serie de actividades. Tenemos un conecta para relacionar la viruela con sus posibles síntomas para que la gente conozca un poco más. Y 2 ruletas, una que va sobre preguntas éticas y sobre la viruela para crear debate, y otra sobre mímica de cómo podría contagiarse la enfermedad.
Hola, encantada, soy Ángela Ruiz Roble y estamos aquí con motivo de la Jornada Científica 2016 en la Facultad de Ciencias de la Educación. Como os digo, soy Ángela Ruiz Roble y fui la precursora del ebook. Inventé la enciclopedia mecánica. Como aquí podéis ver, esta es una maqueta de ella. Fui docente en España en la época franquista, no tuve ninguna financiación económica y mi mérito se le atribuye a Michael Hart, un americano. Como digo, fui docente y hice este invento con el motivo de que mis alumnos no cargaran el peso, a lo mejor si llevaban 3 libros, pues que en uno solo llevaran esas 3 asignaturas. Entonces, a continuación, mi compañera va a explicar las actividades que hemos traído al stand. Bueno, nuestra idea es un poco que estas actividades que vamos a llevar a cabo hoy en el stand, luego el día de mañana sirvan en una clase de educación primaria, ¿vale? Para enseñarles a los niños quién fue Ángela Ruiz Roble y cuál fue su contribución a la ciencia. La primera actividad que proponemos es ordenar cronológicamente estas fichas, ¿vale? Para saber, con esto podemos trabajar la historia, porque trabajamos la línea cronológica y además los medios de lectura. La segunda actividad consiste en trabajar simplemente con la maqueta, para que a través del juego y de la manipulación de ella sepan en qué consistió y cómo funcionaba. Y la tercera actividad consiste en un lector de código QR con el que trabajaremos la tecnología y los niños verán un vídeo que explica toda la vida de Ángela Ruiz y luego tendrán un enigma que resolver, que lo presentaremos de esta manera para que sea más lúdica y más dinámica. La respuesta es, con el mínimo esfuerzo, conseguir los máximos conocimientos, porque como era maestra, pues eso es lo que queremos los maestros de hoy, conseguir que los niños tengan los máximos conocimientos con el mínimo esfuerzo. Hola, nosotros somos el grupo de la Supernena y vamos a hablar sobre Lady Mary Wortley Montagu, que fue una mujer que vivió en el siglo XVIII en Inglaterra. Su descubrimiento científico fue que fue a Turquía y descubrió la inoculación y la trajo al mundo occidental. Lo que pasa es que más tarde pues, se hizo la vacuna porque había machismo en la ciencia en esa época. Ahora hemos hecho para material didáctico, hemos hecho un twister en el que vienen distintas enfermedades epidémicas y ahí están las enfermedades y las fechas. Nosotros giraríamos la flecha y cual le toque, pues nosotros le diríamos por mano izquierda, por ejemplo, en el Zika. Y ahora la fecha del Zika es 2015, pues luego le diríamos por pie derecho en la fecha y las fechas están aquí. También hemos hecho estos carteles para explicar un poco de su vida, de por qué estaba interesada, qué es la viruela, los síntomas y la invención de la vacuna. Y hemos hecho estos 2 carteles que es para explicar el proceso desde que un niño está malo y se le inyecta la vacuna hasta que se vuelve a poner sano. Y explicaríamos también qué es la inoculación, que es que se hace una rajita en una persona sana y se le mete sudor de una persona infectada y para que sea inmune. Buenas, nosotras estamos hablando sobre Trótula de Salerno, que fue una científica que nació en el siglo XI en la ciudad de Salerno, en el país de Italia. Esta científica se especializó en ginecología y obstetricia, que es el tratamiento del parto y de todo el embarazo, y se centró en el dolor del parto, cómo mitigarlo, y encontró que las hierbas opiáceas lo trataban bastante bien. También que el hombre también podía ser el estéril en la pareja, no solo la mujer, y que todos los problemas que traían las mujeres como de enfermedades no estaban provocados solo por la menstruación como se pensaba antiguamente. Tuvo problemas con los hombres ya que no le dejaban estudiar medicina hasta que abrieron la Universidad Salernitana, que dejaba a mujeres ser profesoras y alumnas, y consiguió estudiar en el campo de la medicina. Nosotros hemos propuesto como actividad didáctica para que todos los niños puedan aprender
una serie de preguntas en las que nos realizan hacia Trótula, que lo vemos representado en un cuadro, como por ejemplo si el parto dolía antiguamente igual que ahora. Otra actividad que hemos realizado es una adivinanza para ver dónde nació Trótula y en qué época. Y por último, los obstáculos que tuvo Trótula durante sus estudios, ya que, como ha dicho mi compañera, antiguamente a las mujeres no se les permitía estudiar medicina. Por último, hemos realizado un mural en el que cada persona explica y con una palabra o frase dice lo que para ellos ha significado la ciencia. Hola, nuestro grupo se llama T de Campana y hemos hecho un trabajo explicando la vida y obra de María la Judía, una alquimista del siglo I y III después de Cristo. María la Judía vivió en Alejandría, que hoy en día se sitúa en Egipto. Es una época muy importante en lo relativo a la ciencia, dado que convivió con muchísimos de los filósofos, científicos, matemáticos que conocemos hoy en día y que están en nuestras escuelas. Sin embargo, al ser una mujer se encontró con diferentes problemas a la hora de hacer llegar a su obra a las demás personas. Por ejemplo, hoy en día en los colegios nadie ha oído hablar de María la Judía, por eso queremos hacer a la gente llegar la obra de esta mujer que está tan presente en nuestro día a día. En cuanto a su obra, ella fue alquimista y como todos los alquimistas quería lo que todo el mundo queremos, conseguir oro de manera fácil, aplicar sus conocimientos científicos a transformar el metal en oro. Nunca llegó a conseguirlo, nunca se llegó a conseguir esto, sino hoy en día el oro sería un bien muy poco preciado. Sin embargo, consiguió piedras que se parecían mucho al oro. Por eso hemos traído un juego en el que proponemos a la gente y en el futuro a nuestros alumnos que decidan cuál de las dos es oro, un juego didáctico en el que se plantea una situación en la que tienen que llevar a cabo una decisión. Entonces, de verdad comprobamos si tanto que queremos oro en todas las cosas, los anillos, en los colgantes, de verdad sabemos qué es el oro y si vale la pena tenerlo. Mucha gente de lo que llevamos hasta ahora no sabía qué piedras eran oro y cuáles eran piritas o otras piedras que no tienen valor en el mercado. Por otro lado, hemos llevado a cabo un experimento en el que hacemos perfumes de manera rudimentaria. María la Judía inventó el tribicos, que era una especie de alambique con el que a base de gases se conseguía extraer la fragancia de algunas sustancias. Sin embargo, ese ya no se puede utilizar hoy en día y hemos llevado a cabo una manera rudimentaria de hacerlo a través de un mortero, agua oxigenada y alcohol. Nos ha llevado un tiempo, pero hemos conseguido realizar diferentes perfumes que la gente ha podido degustar. Por otro lado, la obra culmen de María la Judía fue el baño María, que se utiliza todavía hoy en día en nuestras clases, en los laboratorios y en todo. Para ello, para demostrar su utilidad, hemos llevado a cabo 3 experimentos. En el primero hemos derretido chocolate sin utilizar el baño María, por lo que se nos ha quemado totalmente. Ya no se podría utilizar para nada. En el segundo hemos hecho el baño María que encontramos en nuestras casas, con una olla con agua y otra olla superpuesta con chocolate. Y en el tercero nos hemos traído del laboratorio de biología lo que sería el instrumento más novedoso en cuanto a baño María se refiere. Es un instrumento que se calienta a base de placas térmicas y calienta el agua y dentro del agua hemos metido una olla con chocolate. Este es el que más rápido se ha deshecho y el que más utilidad tiene, más líquido está y más fácil de solidificarse es. Esta es un poco la vida y obra de María la Judía. Si quieres conocernos, acércate y contaremos un poco de la vida de María. Vale, pues nuestra científica es Liz Margulis, que nació en Chicago y se le conoce por la científica rebelde porque desafió a muchos científicos famosos y luchó siempre por lo que ella creía, aunque tuvo muchos obstáculos, entre ellos pues el ser mujer. Y bueno, hemos puesto aquí un eje cronológico para situar aquí los acontecimientos históricos y aquí de su vida. Entonces, su mayor aporte a la ciencia fue la teoría endosimbiótica, que explica la aparición de las células eucariotas a través de las células procariotas que se comían las bacterias y se convertían en los orgánulos que forman la célula eucariota animal. Entonces hemos hecho para empezar este juego, que yo en este caso pues digo la función de un orgánulo, los alumnos tienen que identificar el nombre y colocarlo donde corresponde. Y después pasaríamos al microscopio para que vieran tanto células vegetales como células animales. Y después el segundo juego es este,
porque Lynn también desafió a Darwin en cuanto a la teoría de la evolución, porque Darwin decía que se basaba fundamentalmente en mutaciones y Lynn decía que no. Entonces tenemos estas tarjetitas que se les va leyendo a los alumnos y ellos los tienen que colocar si creen que es una postura de Darwin o de Lynn, y las van colocando aquí, y después cada vez que tienen las actividades correctas pues les entregamos bizcochos y marcapáginas, que los hemos hecho también con la científica, que es este, y el de la teoría de la endosimbiosis. Vale, antes del teatro vamos a hacer una breve introducción sobre Arnodice. Arnodice nació en Grecia, en Atenas, y fue la primera mujer en estudiar astronomía, pero esos estudios no le gustaban de verdad y decidió estudiar medicina, que es una prohibición que tenían las mujeres en aquella época. Pues para eso el padre la ayudó, y ahora veremos cómo Arnodice le dice al padre todo lo que le sucede y lo que le pasa. Padre, me he dado cuenta de que la astronomía no es lo que me gusta y quiero estudiar medicina. Pero hija, es una profesión prohibida para las mujeres, ¿estás segura de ello? Lo sé, haré todo lo que haga falta para poder estudiar medicina. Bueno, si es tu decisión, yo te apoyo. Te ayudaré a cortar tu ropaje y a cortar tu melena. Lo haremos. Desde entonces Arnodice, con la ayuda de su padre, estudió medicina, cosa que tuvo que hacer disfrazada de hombre completamente, porque era, como ha dicho mi compañero, era una profesión prohibida para las mujeres. Entonces Arnodice, con los ropajes de su padre de la época y ocultando su cabello, consiguió estudiar medicina y formar una consulta, una clínica para que las vieran, para que fueran mujeres a ella. Estudió ginecología, se especializó en ginecología. ¿Cómo pasó eso? Voy. Ay, Fuerte. Ahora. Ay. Como he podido ver, los médicos de la época estaban muy celosos de Arnodice, puesto que ella se llevaba todas las mujeres iban a su consulta a verla, porque ella a las mujeres sí le decía que era mujer para ganarse así su confianza y que todo el mundo todas las mujeres se sintieran más cómodas y fueran con ella. Esto provocó mucha envidia de los médicos que había de la época hacia ella, por lo que los médicos la acusaron de acosadora y la llevaron a los tribunales. Ahora cuando entra esto. El grupo de los hombres detrás de los médicos. Las mujeres quedarse aquí, que ya estoy todo aquí. Pero bueno. A ver, que pase la acusada. ¡Orden! A ver, ¿de qué se le acusa? Este hombre es acusado de acoso y violación hacia sus pacientes. Eso no es verdad, no tenéis razón. ¿Tienes pruebas que demuestren? La he visto con algunas clientas. Eso no es verdad, no tenéis pruebas. ¿Cómo puedes demostrarme que eso es mentira? Porque yo soy una mujer. Eso no es verdad. ¡Orden, por favor! ¡Orden! A ver, ahora se le acusará a esta mujer de falsa identidad, puesto que ha ejercido una profesión que solamente pueden ejercer los hombres. ¡Fuera! Y será condenada a pena de muerte. ¡Se cierra la sesión! Arnodice finalmente se le perdonó. Arnodice finalmente se le perdonó, los perdoné yo porque soy buenísima gente, se le perdonó la pena de muerte y se le dejó
ejercer la medicina, la ginecología, y fue la primera mujer que consiguió eso en la historia. Nosotras somos los Gumi y nuestra científica es Henrietta Swan Leavitt. Es una astrónoma norteamericana que trabajó en el observatorio de Harvard. Conocida como una mujer calculadora, estuvo en un segundo plano, pero ella mientras tanto hizo sus investigaciones y sus descubrimientos. Uno de sus descubrimientos más importantes fue las estrellas variables cefeidas, que son las estrellas que parpadean de forma intermitente en el cielo. También descubrió la ley de los periodos luminosos y las distancias al espacio. Otro de sus grandes contribuciones fue que Andrómeda no es una nebulosa, sino una galaxia, ¿vale? Aquí tenemos una biografía sobre su vida, sobre sus aspectos más importantes. Otra cosa a destacar es la expansión del universo, que una simulación podría hacer cuando inflamos un globo, así es como se ha ido expandiendo el universo poco a poco. Y por último tenemos el Big Bang. Se sabe muy poco sobre su vida y no se le reconoce su trabajo en ningún momento. Solo se le quiso reconocer cuando murió, que se le quiso dar un premio Nobel, pero al estar muerta pues no se le reconoció. Vale, aquí tenemos un juego, ¿vale?, de asociaciones que consiste en asociar cada imagen con lo que corresponde, con su nombre correspondiente. Después tenemos aquí un telescopio, que es uno de los instrumentos más característicos de Henrietta Swan, ya que trabajó durante toda su vida con él y hizo sus grandes descubrimientos con él. Y las constelaciones, que como ya sabemos son uniones de estrellas que forman dibujos imaginarios en el cielo. Si levantamos la chapa, vemos diferentes constelaciones. Aquí tenemos Pegaso, aquí tenemos la Osa Mayor, Hércules y Casiopea, ¿vale? Nosotros hemos visto que una de las actividades que puede resultar interesante para los niños es la formación de miradores de constelaciones, ¿vale? Lo hemos hecho en referente a las 4 imágenes de constelaciones que hemos cogido. Consiste en coger un tubo de papel higiénico, formar la constelación, hacerle los agujeritos y pegarlo. Lo miramos a la luz y se ve la constelación, ¿vale? Y por último pues tenemos unos marcapáginas, ¿vale?, con la cara de la científica, y en el palo pues podemos ver el nombre de la misma y la jornada científica, que en este caso es la tercera vez que se hace. Bueno, pues nosotros somos del sur, el grupo del sur, y os vamos a presentar a la científica Rosalind Franklin. Bien, Rosalind Franklin nació en 1920, provenía de una familia inglesa de bastante adinerada. Murió en 1938 debido a un cáncer de ovario por la exposición a la que se exponía durante sus investigaciones sobre los rayos X. Rosalind Franklin estudió en la Universidad de Cambridge por becas, ya que su padre, a pesar de tener dinero, le decía que por ser una mujer no podía estudiar. Ella vivió durante la Segunda Guerra Mundial con tan solo 19 años. Las becas que recibía en ese entonces, su padre le dijo que las destinara a los refugiados que estaban viviendo la Guerra Mundial, pero ella no quiso porque quería seguir investigando, y si dejaba la beca para eso no tenía para estudiar. Tras su muerte, Maurice Wilkins, Francis Crick y James Watson fueron los que se atribuyeron todas sus investigaciones y todos sus descubrimientos, ya que por ser mujer no se le quisieron atribuir. Ellos siguieron estudiando tras las cosas que Rosalind Franklin había dejado tras su muerte. Rosalind Franklin fue la que descubrió la doble hélice del ADN, la estructura del carbono, la estructura del grafito y la estructura del virus. Aquí podemos apreciar en este lápiz como en el centro es la mina, que comúnmente conocemos de los lápices que utilizamos, y el grafito. Aquí vemos cómo se unen todas las estructuras de grafito, y aquí ampliamente vemos cómo sería una estructura de grafito, que es una estructura hexagonal con un enlace triple y un ángulo de 120 grados.
En esta maqueta podemos apreciar la estructura del ADN con la doble hélice, en el que las bolas rojas y las grandes se representan el azúcar y el fosfato las pequeñas. El color amarillo representa la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Aquí tenemos una estructura interactiva con la cual formamos la estructura de ADN, porque es la estructura del ADN, y la tenemos que formar con bolas, con velcro y demás, y se quitan. También otro experimento que hacemos es la refracción de la luz, que es cogemos una linterna y un disco, el cual le quitamos el plástico con un cúter o con un friso, le quitamos el plástico por fuera y si acercamos y alejamos la linterna podemos ver la refracción de la luz y todos los colores del arcoíris reflejados en el disco. Y por último ya podemos extraer una muestra de vuestro ADN usando estos elementos, agua con sal, Fairy y demás, y lo que hacemos es os metemos en la boca o movéis en la boca durante 1 minuto agua con sal, la expulsáis en un vaso, le echamos un poco de Fairy y lo removemos, mezclamos el alcohol, el idóneo es el propílico, pero tenemos el etílico y con colorante alimenticio y lo mezclamos ya todo, lo vertimos en 2 vasos y poco a poco, en 2 minutos y medio, subirá vuestro ADN habiendo roto ya la membrana, porque utilizamos las células epiteliales de vuestra boca. Aquí podemos ver una muestra de los que hemos realizado y en esta se ve bien. Si queréis acercaros y verlo, aquí se ve ya el ADN perfecto en el vaso, se ve como el ADN está arriba y ha subido. Hola, somos el grupo Panepima, estamos estudiando segundo de magisterio y hemos elegido a Linda Buck. Es una científica que esta científica nació en 1947 en el seno de una familia que la apoyó muchísimo en todos sus sueños, no le puso ningún impedimento a la hora de estudiar y estudió psicología y microbiología en la Universidad de Washington. Hizo su doctorado en inmunología en la Universidad de Texas y además hizo el trabajo postdoctorado en la Universidad de Columbia junto a Richard Axel, junto con el que ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 2004. Este Premio Nobel lo consiguieron gracias a que descubrieron que los olores llegan antes son acogidos antes por la nariz que por el cerebro, es decir, en la nariz tenemos unos receptores que hacen que nos detecten antes si nos gustan unos olores o si no, antes de que el cerebro emita la señal. Gracias a este descubrimiento, esta mujer ha hecho un gran avance en la ciencia, que es inventar un fármaco para los tratamientos de cáncer. Lo vamos a explicar. Cuando una persona tiene cáncer, le dan un tratamiento y tras este tratamiento todo lo que come le sabe amargo. Por lo tanto, esta mujer ideó un fármaco para que al tomarlo este sabor se elimine. Y en esta jornada hemos realizado 2 tipos de juegos. En este juego tenemos una cabeza con las partes del sistema olfativo y los niños, en este caso los alumnos de la facultad, deben colocar las piezas donde corresponda. Y aparte tenemos estos juegos donde son cajas que dentro hay distintos tipos de olores, unos nos producen placer y otros nos producen asco. Aparte hemos también dado estos marcapáginas para involucrar a la gente a la lectura. Vale, y en cuanto a qué nos serviría esto en educación primaria, pues pensamos que, por ejemplo, este cartel es una buena manera de hacer que los niños trabajen el sistema olfativo sin necesidad de coger un libro de texto y aprendérselo de memoria. Con esto sería una forma más práctica y con esto nos sirve porque esta mujer también pensó, esta mujer investigó que las personas somos capaces de recordar más de 10.000 olores. Entonces, con este juego pretendemos que los niños, al olerlo, recuerden olores que huelen diariamente en casa, en clase, cosas cuando ya eran más pequeños, por ejemplo, café, minas de lápiz, plastilina, cola blanca, tabaco, chocolate también tenemos por aquí, vinagre, naranja.
Y ya está, esto es todo. Buenas, la científica que hemos decidido trabajar en este día es Hipatia, ¿vale? Os vamos a dar alguna información sobre ella. Hipatia, ¿vale? Nació en Alejandría, en Egipto, entre el año 335 y 370, ¿vale? Y el año en que nació fue el 415 o 416. Fue maestra en la escuela de Alejandría durante el siglo IV, ¿vale? Ser mujer siempre le supuso un problema porque fue acusada de bruja porque no creía en Dios, ¿vale? Creía en la filosofía y fue asesinada por los cristianos. Destacó en matemáticas y en astronomía y su figura tardó siglos en reivindicarse, ahora es cuando estamos realmente sabiendo más sobre ella. Fue hija y discípula del astrónomo Teón. Otra cosa que podremos destacar de Hipatia es que hay una película sobre ella dirigida por Amenábar, ¿vale? Que se llama Ágora. Luego, en cuanto a los campos en los que destacó, dentro de la astronomía mejoró el astrolabio, además del planisferio, y en matemática, además de desarrollar las ideas cónicas, desarrolló los conceptos de hipérbole, parábola y elipse. Venga, dale. Esta actividad de realidad aumentada para los niños es bastante importante y puede servirnos de gran ayuda. En ella podemos ver que el Sol, los planetas son los que giran alrededor del Sol y su órbita es elíptica. ¿Una circular? Vale. La siguiente actividad que vamos a presentar es una actividad en la que hay dos cajas, ¿vale? Verdadero y falso, y en ellas las pelotas tienen que ir según como ellos crean. Hay dos equipos, uno azul y uno rojo. Y ahora yo hago las distintas preguntas y él decidirá si es verdadera o falsa y dónde colocarla. Después, la siguiente actividad es la ruleta, ¿vale? Y en ella destacan los tres campos en los que ella trabajó: geometría, aritmética y astronomía. La gira y lo que le toque, le haremos distintas preguntas sobre ella y tendrá que responder. La científica que os presentamos en este stand se llama Alessandra Giuliani. Alessandra es una científica cuya mayor característica es que murió con tan solo 19 años, que es la mayoría de la gente de nuestro grupo. Entonces, sin embargo, hizo una aportación muy importante al mundo de la ciencia, que es el modelo actual y concepción del sistema circulatorio. Alessandra, que nació en un pueblecito de Bolonia, una ciudad de Italia, para ir a la universidad tenía que disfrazarse de hombre, porque a las mujeres no las dejaban entrar. Entonces Alessandra, en clase de anatomía, iba y diseccionaba los cadáveres, le extraía la sangre y introducía un colorante azul, para así poder estudiar mejor la disposición de venas, capilares y arterias. Alessandra, como aquí vemos, hizo el modelo que actualmente se estudia en los colegios y en los centros educativos, y digamos que este es el principal recurso didáctico que le vamos a enseñar a los niños, y es que la sangre no está quieta, sino que la sangre está siempre en movimiento, y por eso con estos tubitos y aquí una jeringa se le moverá la sangre roja, que es la que va cargada de oxígeno, y la azul, que es la de dióxido de carbono. Además, vamos a hacer el experimento que hacía Alessandra con los cadáveres, pero con claveles, lo cual hemos teñido el agua de azul y los niños ven perfectamente cómo los capilares de los claveles absorben ese color. Y como recurso didáctico para esta jornada aquí en el patio de la facultad, nos hemos centrado en el rosco para hacerlo un poquito más dinámico y así poderse llevar un premio entretenido. Nuestro grupo va a trabajar sobre la científica Marie Curie. Marie Curie nació en Varsovia, en Polonia, en 1867 y se dio a conocer porque descubrió la reactividad. Además, descubrió dos elementos de la tabla periódica como son el polonio y el radio. Recibió 2 premios Nobel y fue la primera mujer en que trabajó en la Universidad de París. Hoy en día la radioactividad es muy importante porque gracias a ella podemos hacer radiografía y radioterapia en hospitales y además se utiliza en industria. Podemos hacer muchas actividades interactivas con los alumnos, como por ejemplo tenemos aquí poder separar qué es una radiografía con otras cosas similares, como pueden ser un TAC o una ecografía, para que así los niños puedan descubrir en qué consiste una radiografía y cómo se hace, ya que hoy en día es muy importante.
Además tenemos otras actividades como pueden ser ordenar el cuerpo humano, las diferentes partes del cuerpo y así poder valorar nuestro interior como esqueleto. Aquí tenemos otra actividad donde hemos representado las manos mediante una radiografía y los niños pueden completar las partes que faltan y así aprender otra vez nuestro interior. Y por aquí tenemos una actividad donde tienen que ordenar, según el nivel de peligrosidad, pues una zona tiene mayor peligro o menor y ordenarlo según como se le indique. Bueno, pues en nuestro grupo hemos hecho el trabajo sobre Virginia Apgar. Virginia Apgar fue una científica que nació en 1909, fue anestesióloga en New Jersey, Estados Unidos. Al principio quería ser cirujana, pero debido a su situación como mujer y que el crash del 29 mermó mucho aún las posibilidades de las mujeres para acceder a ese cambio científico, pues se decidió dedicarse a la anestesiología. Uno de los logros que consiguió fue el test de Apgar, que es lo más importante y es lo que hemos querido llevar con esta actividad aquí. El test de Apgar mide una serie de parámetros en los que nos sirve para evaluar el estado del neonato. En función del estado del neonato decidiremos si está en buen estado, si necesita algún tipo de atención o si está en estado crítico y necesita atenciones especiales. Otro de sus logros fue que ayudó a que el cloroformo se dejara de utilizar como anestesia en las mujeres embarazadas, ya que producía tanto problemas a la madre como al bebé. Como ya he comentado, la actividad versa sobre el test de Apgar. Lo que hemos hecho es hacer una actividad en la que le proponemos a los que se acercan un problema. El problema es que necesitamos salvar a un bebé que está enfermo y le damos una serie de pistas. Esta es la primera pista en la que le llevamos a un árbol con una jeringa. La siguiente pista estaría nuestra Virginia Apgar en Fofucha. Le damos la siguiente pista y llegarían a la última prueba en la que se le da una ficha. Estarían sin estas cosas y tendrían que ordenar todos los parámetros, las mediciones de los parámetros en la ficha. Cuando han acabado de realizar la ficha, volverían aquí y con la ficha de los bebés, que son estos 3 bebés, calcularían la puntuación de Apgar, y sabrían qué bebé necesita que se le aplique la reanimación. Un tipo de reanimación es la reanimación cardiopulmonar, que es la que hemos explicado aquí. Hemos utilizado este bebé o este niño y explicamos cómo se realizaría el RCP en un niño de 8 años y después las diferencias que habría con un bebé. Para llamar la atención también hemos hecho una Virginia Apgar en escala 1:1 más o menos, para que se hagan fotos. Hemos hecho bocadillos con 2 de las frases más importantes de nuestra protagonista Virginia Apgar: nadie va a dejar de respirar delante de mí, en referencia a los niños neonatos, y la mujer no necesita ninguna liberación, está liberada desde el momento que sale del útero. No participó en ninguna asociación feminista por esto, porque pensaba que éramos libres ya desde el momento en que nacíamos. Otra de las cosas que hemos utilizado para un poco llamar la atención es esta presentación, colores llamativos, los 3 bebés y frases también de ella. Hemos realizado una pregunta que va en el sentido de esta jornada, que es que se debe dedicar tiempo al estudio de las mujeres científicas, porque creíamos interesante pues ver si los alumnos de la Universidad de Sevilla veían esto útil o no para el futuro. A nosotros nos ha parecido esta actividad muy interesante, nos ha servido muchísimo porque hemos descubierto a una científica nueva que no conocíamos. De hecho, atribuíamos el test de Apgar a un hombre y ahora sabemos que es de una mujer,
Y también, por supuesto, como recurso didáctico, creemos que esta actividad se podría realizar en las escuelas de primaria, ya que es muy llamativa, realmente funcional. Creo que se aprende ordenando los parámetros, es bastante visual y creo que es importante que se sepa que el test de Agar se realiza a los niños, porque sin eso habría muchísima más mortalidad infantil. De hecho, Virginia Agar ayudó a que se redujera la mortalidad infantil en Estados Unidos, fue uno de sus logros.